Cristo Rey Radio, tu radio para bendecir a los hombres de hoy. El programa Toda Vida es Sagrada. El programa Toda Vida es Sagrada. Porque estamos comprometidos con la defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. El programa Toda Vida es Sagrada, conducido por Sara Diana y Aimé Ayala. Sábado de 10 a.m. y de las 2 p.m. Domingo de las 2 p.m. Está disponible en nuestra página web enclavedecristo.org. Síguenos en las redes sociales a través de Cristo Rey Radio 1110 AM y todas nuestras redes sociales en Clave de Cristo, Cristo Rey Radio y Casa Francisco. En YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comparte nuestras publicaciones. De esta manera también apoyas a esta radio. Una producción de enclavedecristo.org. ¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos a su programa Toda Vida es Sagrada. Les saluda con mucho gusto su amiga Sara Diana Ibáñez. Y Aime hoy no nos acompaña, pero tenemos de visita al padre Rubén Romero Ruiz, el sacerdote de nuestra parroquia, de la parroquia Nuestra Señora de la Luz. Salud, Señora de la Salud. Nuestra Señora de la Salud en Las Cruces, Nuevo México. Muchas gracias, padre. Gracias, muchas gracias. Y como todos los programas, pues vamos a iniciar con la letanía de la humildad para que nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, Escúchame. del deseo de ser reconocido, Líbrame, Señor. del deseo de ser estimado, Líbrame, Señor. del deseo de ser amado, Líbrame, Señor. del deseo de ser ensalzado, Líbrame, Señor. del deseo de ser alabado, Líbrame, Señor. del deseo de ser preferido, Líbrame, Señor. del deseo de ser consultado, Líbrame, Señor. del deseo de ser aprobado, Líbrame, Señor. del deseo de quedar bien, Líbrame, Señor. del deseo de recibir honores, Líbrame, Señor. del temor de ser criticado, Líbrame, Señor. del temor de ser juzgado, Líbrame, Señor. del temor de ser atacado, Líbrame, Señor. del temor de ser humillado, Líbrame, Señor. del temor de ser despreciado, Líbrame, Señor. del temor de ser señalado, Líbrame, Señor. del temor de perder la fama, Líbrame, Señor. del temor de ser reprendido, Líbrame, Señor. del temor de ser calumniado, Líbrame, Señor. del temor de ser olvidado, Líbrame, Señor. del temor de ser ridiculizado, Líbrame, Señor. del temor de la injusticia, Líbrame, Señor. del temor de ser sospechado. Líbrame, Señor. Jesús, concédeme la gracia de desear Que los demás sean más amados que yo. que los demás sean más estimados que yo, Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. que los demás sean preferidos y yo abandonado, Que los demás sean alabados y yo menospreciado. que los demás sean elegidos en vez de mí en todo, Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique debidamente. Amén. Amén. También tenemos la oración a San José. ¿Me quiere leer usted la ley? San José, tú eres el amoroso y castísimo esposo de la Virgen María, Padre adoptivo de Jesús, proveedor y protector de la Sagrada Familia y de todas las familias. Tenemos entera confianza en tu amoroso cuidado por la vida que comienza y en tu fidelidad a la familia. Encomendamos a tus oraciones y a tu protección nuestros esfuerzos en favor de la vida humana. Ayúdanos a defender siempre a los bebés por nacer y a los ya nacidos, de manera que el regalo de la vida humana crezca en abundancia, hasta llegar a la vida eterna que nos promete y otorga tu Hijo y nuestro hermano Jesucristo, quien vive y reina con Dios Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Pues vamos a tratar de este año tener muchos invitados. Hay muchas voces en la frontera que, bendito Dios, nos
predican la buena nueva y qué mejor que los sacerdotes siempre están muy ocupados y por eso a veces es difícil conseguir un sacerdote para que nos acompañe, pero siempre es una bendición cuando podemos tener, ¿verdad? Un invitado como usted y que nos, pues sí, que nos dé la buena nueva de tantos temas que desconocemos. Y hoy el tema que quisiera que usted nos explicara es el milagro de la vida. Y pues aquí, como ya lo hemos mencionado otras veces, nosotros somos pro vida eterna. Entonces, pero pues en el mundo hay gente que, pues sí, que reconoce la vida como un milagro, pero pues algo material o biológico, y ya en sí es un milagro, ¿verdad? Porque pues, científicamente no se puede explicar. Simplemente la mujer cuando ya va a dar a luz, cuando empiezan las contracciones, los libros que he leído, que no han sido muchos, pero lo que he leído, los doctores aún no se explican cómo empiezan las contracciones. Entonces, ellos como científicos, pues supongo que reconocen que es un milagro, ¿verdad? Tantas cosas que no se pueden explicar sobre el mundo y el ser humano. Pero y los que creemos, tenemos fe y creemos en Dios, también para nosotros es un milagro, aun y que sabemos que pues es porque Dios así lo quiso, ¿verdad? Dios así nos creó y en su infinita sabiduría pues Él sabe lo que es lo más correcto y lo mejor. Pero de todos modos pues es un milagro, ¿verdad? Veámoslo de los ojos de la ciencia o con los ojos de la fe. La vida es un milagro. Pues es verdad que en este aspecto sí es algo para contemplar, ¿verdad? El milagro es algo para aceptar porque no lo podemos comprender, es verdad. Un milagro. Bueno, pues a mí me gustaría compartir el milagro en sus tres dimensiones, ¿verdad? Porque el mundo existe en tres, siempre en tres, ¿verdad? Para nosotros pues es el reflejo de la Trinidad, el Padre que ama a su Hijo y el Espíritu Santo que es el amor del Padre, se refleja en toda la creación, ¿verdad? Todo existe por esencia, presencia y potencia. Es la misma acercamiento al hecho de cualquier cosa, es esencia, presencia y potencia, es un reflejo de la Trinidad. Y bueno, la vida humana tiene estos aspectos, ¿verdad? Que ha admirado a muchos científicos. ¿Qué es la ciencia? La admiración de lo creado. Esta es la ciencia, la admiración de lo creado. Pero para poder explicar la ciencia, el hombre ha recibido un regalo que es la conciencia, ¿verdad? Y la conciencia nos ayuda a hacer ciencia. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿A qué se dedica? Pues simplemente a recibir todo lo creado para poder existir, ¿verdad? Cualquier cosa. Bueno, la primera parte es, puede decirse que es eterno. Bueno, pues puede decirse que es eterno. Lo cierto es que si no hay un cauce, si no hay un orden, pues el desorden es lo consecuente, ¿verdad? Lo consecuente de que no haya orden es un desorden. Pero si hay orden, ¿de dónde proviene el orden, ¿verdad? Entonces el orden del universo tiene un diseño. El orden del universo tiene un propósito. No hay un desorden en el universo. Y esto nos lleva a que el caos no es lo que proviene es antes del qué. No proviene de Dios. Sí, el caos no proviene de Dios, pero lo que se llama algo arbitrario o que no tiene una causa, lo extraño, ¿verdad? Entonces, ahora la ciencia ha descubierto, por ejemplo, lo que existía desde hace 13 millones de años, ¿verdad? La explosión del universo que fue forjando los astros, pero en sí el que nos corresponde, ¿verdad? El astro que es la Tierra, ha tenido una evolución
no caótica, ¿verdad? No sin sentido. Ha sido una formación de millones de años, pero lenta, en favor de la vida. O sea, algo que llama la atención es que todo lo que se ha dado en la Tierra ha sido en favor de la vida. La distancia del Sol, la distancia de la Luna, esto ha forjado las estaciones, ha forjado que se dé en un principio antes de todo, ¿verdad? El agua, todo lo que se fue formando ha permitido que la vida tenga una evolución, pero no sea posible. Que sea posible y que no sea caótica, ¿verdad? Digo, admirados de que en Marte encontraron posibilidades de vida, pero no se dio, ¿verdad? No se desarrolló. Pero en la Tierra se habla de 5 extinciones, por ejemplo, se habla de 5 extinciones de masivas, ¿ya? 5 extinciones masivas. Digo, no soy científico, pero me ha llamado la atención hablar de eso, porque es el milagro de la vida, ¿verdad? Que esas 5 extinciones no terminaron con la forma de vida, sino que le dieron forma a la vida. Eso es ¿Usted dice las eras del hielo? Sí, la de los volcanes, que hubo grandes explosiones, luego las eras de hielo, y luego hubo otra vez los glaciales. Bueno, pues indudablemente que recuerdo un poco de eso que se... Y a lo mejor eso pues fue parte del plan, ¿verdad? Digo, para que la vida continuara. A lo mejor no era así como que, bueno, se acaba y, pues la vida ocurrió otra vez. No, justamente era un plan para que la vida pudiera desarrollarse como la conocemos ahora. Por ejemplo, la ciencia no se puede explicar cómo empezó la primera célula viva. No hay algo que lo explique, pero tratan de explicar, ya que está la célula, y dicen, sí, pues se dio primero eran los organismos unicelulares, y luego pues ya para sobrevivir se multiplicaron, pero no explican esa primera célula. Exactamente, hay un brinco, ¿eh? Es el primer brinco hacia la vida es de dónde procede la vida. Pues no se puede explicar por ahora, ¿verdad? Hay un límite en el conocimiento, la ciencia tiene su límite, pero parece un diseño, es algo que parece un diseño, o sea, algo que está diseñado porque las extinciones dieron más fuerza a la vida. Como ahorita que menciona esos 5 momentos fuertes de extinción, que se pudiera decir, a lo mejor uno fue el diluvio, ¿no? También, porque de repente ahí explican. Bueno, no hubo una extinción masiva, sino que hubo un deterioro de la vida humana, pero no hubo una extinción masiva porque las plantas siguieron viviendo. Sí. O sea, pero las otras veces, por ejemplo, a los volcanes, que fue la más grave, ¿verdad? El monóxido de carbono y acabó con todo, pero ya para entonces los seres vivos que existían, que tenían un tamaño, pudieron soportar eso y los fortaleció, entonces se convirtieron en dueños de ese tiempo. Llama la atención todo eso, ¿verdad? Uno puede meterse a leer la ciencia a través de la arqueología y la biología, y uno no queda más que maravillado. Hay un diseño, todo es en favor de la vida. Ahora, por ejemplo, ya si nos venimos más a estos siglos, los incendios que hay en los bosques de repente tienen también un fin. Sí, exactamente. Entonces uno diría, se acabó el bosque, qué tristeza, se quemaron esta área del bosque. Y no, resulta que es igual un diseño de la naturaleza para que haya más vida. Para que haya más vida. La erupción de un volcán en el Yellowstone Park pues ha dado esa formación ecológica tan hermosa que hay en ese lugar. Llama la atención, ¿eh? Pues los volcanes en Hawái dicen, pues la lava va a terminar con esto. No, pero todo eso es tierra fértil, área fértil. Entonces parece un diseño, ¿eh? Todo esto, y estamos hablando de millones de años. Parece hecho a propósito. Bueno, es verdad, podemos alcanzar a ver que el creacionismo es una respuesta lógica
al descubrimiento que hace el hombre de su trabajo, la ciencia, ¿verdad? Porque de otra manera, si no hubiera un diseño, un plan, estaríamos hablando de la ilogicidad de buscar patrones, ¿verdad? ¿Para qué? Si todo es al azar, o sea, no hay un patrón, no hay un diseño, no hay algo que el hombre no podría trabajar en la ciencia, ¿verdad? Porque hay un comportamiento, pero es caótico, luego se va a hacer de otra manera. No se puede seguir porque no sabemos qué va a pasar después. En cambio, la ciencia nos encuentra y encuentra patrones a cada momento y en cada lugar y en la naturaleza, en las plantas, en los árboles, en todo hay un patrón. Entonces, esa es la primera parte, ¿verdad? El universo entero da favor a la vida en la Tierra. La vida es una fuerza que no se puede explicar a pesar de la adversidad en la que se encuentra, ¿verdad? Pues contra la lumbre de los volcanes en un principio, luego hubo, pues tú lo mencionas, ¿verdad? Momentos en el que el agua llenaba toda la tierra, pero bueno, aquí podemos ir descubriendo. Como en White Sands, ¿no? Bueno, los fósiles en la tierra firme nos hablan de un tiempo en que estaba cubierto. Bueno, pues parece todo así un diseño. Sí, esta es la primera parte que podríamos nosotros descubrir, hablar sobre el diseño. ¿Este tienes de aquí el volcán? Es el Popocatépetl. Los volcanes, indudablemente que sí, llama la atención. Y bueno, pues esa podría ser la primera parte, ¿no? La primera parte es descubrir que todo el universo entero está en favor de la vida en la Tierra. Que todo se acomoda, ¿verdad? Porque, bueno, los científicos dicen que en un principio el agua llegó del exterior, en meteoritos, que así fue como llegando poco a poco, que no existía, ¿verdad? Pues estaba seco, pues era toda lumbre, y que poco a poco se fue enfriando por meteoritos que llegaban con agua congelada. Bueno, pues llama la atención, ¿verdad? O sea, se llenó de agua, y es wow. O sea, parece como todo lo que hace. Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, que es precisamente el desarrollo de la vida, se fue dando de tal manera que fue favoreciendo a los seres posteriores, ¿verdad? O sea, no hay un proceso en el que fueron gobernando unos seres, pero los depredadores muy pronto empezaron a hacer los depredadores empezaron a hacer, se habla, ¿verdad? Bueno, se dice que se salieron del agua los primeros seres vivos para librarse de los depredadores que existían dentro del océano, y que ahí fue la vida desarrollándose también fuera del océano. Pero llama la atención eso, ¿verdad? Que hay un instinto dentro de la vida animal para poder preservar la vida, ¿verdad? Sobrevivencia y pues del más fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, no es el más fuerte el que ha logrado sobrevivir, ¿verdad? Hay un instinto de todo. El que ha sido más fácil de adaptarse. El que ha sido más fácil de adaptarse, pero no siempre ha sido el más fuerte. Como el caso pues de los dinosaurios y todo eso, ¿verdad? La época del Paleozoico, bueno, no, sin meternos a la ciencia, simplemente desde la conciencia, observar cómo la misma vida, no solamente la vida ha tenido una ayuda del orden de la naturaleza para preservarse, sino la misma vida tiene una fuerza, que es la fuerza del instinto de conservación. Esa es la segunda parte, ¿eh? En podernos enfocar, por ejemplo, el instinto de generación, ¿verdad? de las especies, la sexualidad de las especies, lleva a considerar, ¿verdad?, esa fuerza en favor de la preservación de la vida. Tanto las plantas tienen su manera de
fecundizarse y de multiplicarse. Ya sea por ayuda del viento, por ayuda de las abejas, de los colibríes. Del orden, ¿verdad? Pero como dice, hay algo que hace, que permite que la vida no solo continúe, sino que brote. Que continúe. Se repita. Y entonces hay, como dice, sexualidad en las plantas, en los animales, obvio. Y bueno, en los seres humanos. Digo, y ya entrándose un clavado desde el principio, ¿verdad? La misma genética que se ha descubierto desde la ciencia nos lleva a eso, ¿verdad? La fuerza para poder mantener la vida y continuar. La inscripción de la genética. Ya estamos dando algunos pasos, pero dentro de esta segunda parte, que sería hablar de la fuerza generativa de la vida animal. La fuerza generativa de la vida animal. Esta sería de hecho, de esto podría haber muchos programas, ¿verdad? Cómo se va dando la vida del mar, la vida fuera del mar, en los campos, la vida de las plantas. Bueno, hay muchísimo de qué hablar, como el hombre se maravilla. Y como ahorita que mencionaba la luna y las estaciones, los climas, también son parte de este desarrollo de la vida, el viento, el aire, todo apoya para que continuemos, para que el ser humano y bueno, las especies se multipliquen y continúe la vida, ¿verdad? El otro día me decía un niño, si quiere sembrar, tiene que hacerlo todavía cuando haga frío, para que las plantas, yo siempre lo hacía en el primavera, cuando empezaba el calor, dice, no, tiene que sembrar cuando, y bueno. Bueno, a ver si no me está saliendo mucho, pero ahorita que menciona niño, hay plantas que también nos ayudan a mantenernos firmes, fuertes, saludables. Tómate el eucalipto, o la menta, o el gordolobo, ¿verdad? Y el orégano tiene propiedades para combatir las infecciones, las bacterias, etc. También las plantas pues son medicina, ¿verdad? Y finalmente pues ahí sacan las medicinas de las plantas, de lo que hay. Pero estaban platicando un señor de una tribu en Brasil y otro señor y le decía, mira, esta planta es para las piedras de los riñones. Y luego, ok, ¿y tú cómo sabes? La planta me lo dijo. La planta, ¿no? Una comunicación con la planta. Una comunicación con la planta. Entonces ya no sabe uno cómo le habrá dicho, cómo estuvo, pero me hablo de esta comunicación que hay con... Digo, en una teoría, ¿verdad? De un amigo ambientalista me dijo, tal vez el hombre lo descubrió por prueba y causa. Definitivamente, sí. Porque, por ejemplo, pues el ajo, ¿verdad? Pero al último no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos si hay, porque se ha perdido esa comunicación con... Pero los animales, por ejemplo, se acercan y huelen. Exacto. Y algunas plantas se las comen y otras no. Las jirafas se comen las hojitas de los árboles y el árbol, cuando se da cuenta que se lo están comiendo, emana un veneno y entonces a los, no sé, al minuto, a los 2 minutos, 5 minutos, no sé a cuánto tiempo. Y la jirafa sabe y deja de comer de ese árbol. Entonces el árbol ahora sí que se deja comer por 2 minutos, como por X tiempo, como para decirle, ok, te doy chance de que comas, y la jirafa sabe en qué momento ya no es saludable seguir comiendo ese árbol y te vas, y se van a otro árbol. Y llama la atención, ¿verdad? O sea, que es parte de un orden. Exacto. O sea, un diseño. O sea, no puede uno hacer cosas así nomás a lo loco o a lo tonto. O sea, porque hay una consecuencia, porque hay leyes, simplemente la ley de la gravedad, de la dinámica, tantas leyes. El estudio que hicieron en Yellowstone Park sobre el globo blanco, ¿verdad? Dejó de llover por un tiempo, 1990, 93, dejó de llover, y en el estudio pues metieron al lobo blanco ahí en Yellowstone Park,
y el lobo provocó, pues había los depredadores de las plantas, eran ya muchísimos, el lobo provocó un equilibrio, disminuyeron los depredadores de las plantas, aumentaron las plantas y se dio la lluvia, ¿verdad? Que es indudablemente el riesgo, ¿verdad? Como el hombre depredador acabó con el lobo que era parte del orden. Dices, esto llama la atención. La importancia de respetarnos, Que el hombre está haciendo, sí. Y respetar la naturaleza y respetar a toda la creación. Bueno, es parte de la conciencia, el descubrirlo, el ejercicio de la conciencia, pero pues llama la atención eso, ¿verdad? La fuerza de la vida en cuanto al orden y existencia va en favor de lo que se llama la evolución de la vida en la Tierra. Como todo es diseño divino y tal cual hay que respetar. Vamos a un corte, regresamos, no se vayan, volvemos en un momentito. Muchas gracias, ya volvimos. Gracias por estar todavía con nosotros. Estamos con el padre, estoy con el padre Rubén Romero de la parroquia de Nuestra Señora de la Salud en Las Cruces, Nuevo México. Muy amable, aceptó la invitación de estar en nuestro programa. Y estamos hablando de El Milagro de la Vida, Ciencia y Fe Unidas. Y pues antes de continuar con este tema tan interesante que estábamos hablando de que hay un diseño y hay un plan, pues recordarles que la próxima semana, enero 22, en Estados Unidos, es el día de la oración para la protección jurídica de los niños no nacidos. Fíjense qué interesante. Para que, pues de toda la invitación está para todos los días, ¿verdad? Rezar por los niños no nacidos, rezar por el fin del aborto, por las mujeres que están en situación de crisis y que pues están pensando en lo mejor, ¿verdad? Abortar. Rezar por ellas y nosotros en la medida de nuestras posibilidades acercarnos a grupos de apoyo. Las parroquias tienen siempre comisiones, ¿verdad? Para apoyar a mujeres en cuestión de crisis, en situación de crisis, pero también hay otras instituciones no religiosas que si ustedes quisieran donar tiempo, dinero o en especie, pues están más que invitados a apoyar a las mujeres que lo necesitan. Y sobre todo, pues la oración por el fin del aborto. Y recordarles que, de hecho, este fin de semana se están realizando marchas en distintas partes de Estados Unidos, las marchas por la vida. Pues ya el lunes 20 va a haber nuevo presidente en Estados Unidos, pero este fin de semana es la marcha por la vida en Washington. Y también hay otra en San Diego. Y pues por todas partes de Estados Unidos, pues rezar para que todo sea en calma. Y luego el 2 de febrero, recordarles que vamos a celebrar la presentación del Señor en el templo. Que pues la gente lleva sus velas, ¿verdad? Para bendecir. Y también se le conoce como el Día de la Candelaria, cuando el niño se va a presentar al templo. Y María está bien contenta en el Rosario de Cristo Rey, si ustedes escucharán. María se pone muy contenta, está muy contenta ese día de ir a entregarle su hijo, a presentarle su hijo a su padre, a Dios, de llevárselo. Yo creo que así la Virgen como que, híjolas, pues Dios me dio a su hijo y lo tengo que cuidar, qué gran responsabilidad, ¿no? La presentación también llevan las imágenes de niño Dios a bendecir. Y ahí también San José lleva las tórtolas y las palomas, y María va toda contenta, y luego, ¿cómo se llama? El señor que le dice que una espada atravesó la ciudad. El Simeón, el anciano Simeón. Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador,
luz de todas las naciones. Por eso es el día de la candela de la luz. De la luz. Jesús es la luz de todos los pueblos. Bueno, pues para que se acuerden de diversos velas y gustan, el 2 de febrero. Y fíjense qué curioso, regresándonos antes del 2 de febrero, en esta semana del 20 al 24, en el estado de Chihuahua se va a discutir el tema de... se va a discutir la posibilidad de permitir el aborto en el estado de Chihuahua. ¿Usted cree? Miren, esta es la información. Estamos viviendo un momento crucial para Chihuahua. Inesperadamente, en las últimas 48 horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acelerado el caso de la despenalización del aborto en nuestro estado. Existe una posibilidad real de que la sentencia sea discutida este lunes 20 de enero o probablemente el jueves de la próxima semana, que sería el jueves 23. Se va a discutir si se despenaliza el aborto aquí en el estado de Chihuahua. Entonces nosotros no nos damos cuenta de las cosas que están haciendo los políticos y los diputados, padre. Por eso la importancia de escoger a buenos diputados, buenos políticos, que al contrario apoyen y trabajen por la vida. Si quieren escribir una carta manifestando su rechazo a esta ley para abortar, porque permite abortar, mándenme un mensaje al 915-566-1407 por texto o WhatsApp y yo les digo a dónde tienen que escribir para firmar que no se apruebe el aborto en el estado de Chihuahua. Y por supuesto sus oraciones, porque esto no ocurre, las oraciones por los políticos, pero si quieren hacer algo, comuníquense con la servidora. Otra vez, mi número es 915-566-1407. Podemos escribir cartas, escribiéndole a nuestros diputados, a la gente que está tomando estas decisiones, para darles a conocer que nosotros no apoyamos el aborto en el estado de Chihuahua. Y pues esa es la noticia. Después de esto, continuamos con el tema. Padre, estamos hablando. Bien, pues la fuerza del universo está en favor de la vida. Ese podría ser el tema, ¿verdad? Y bueno, cómo se ha dado la vida. La tercera parte podríamos hablar pues ya concretamente de la vida humana, ¿verdad? Todo evolucionado hacia la vida humana. El hombre libre, con conciencia, que tiene dominio sobre todo la creación, ¿verdad? Poco a poco ya se habla de una investigación espacial, de una compañía privada, ayer o antier, ya se habla de una cuestión ya de dominio del universo, ¿verdad? Principios del dominio del universo, estamos hablando del dominio del mundo, pero ahora ya se están dando pasos para una expansión. Pero bueno, lo importante es esta vida humana, ¿verdad? Es la vida humana es el segundo paso inexplicable de la ciencia, cómo pasó de ser vida animal a vida con conciencia. No se ha podido explicar, ¿verdad? El alimento y lo que sea, pero no se ha podido explicar. La teoría que es teoría y que es falsa, ya se reconoce que no es correcta, la de Darwin, que se nos enseña a todos en la escuela, no sé cuántos años. Bueno, es una teoría, sí. Pero no explica. Digo, está frente al problema, ¿verdad? Exacto. Está frente al problema, aunque Darwin en su libro, La evolución de las especies, habla, ¿verdad? Cómo Dios, así lo dice, cómo Dios formó la vida humana, pero no era su intención explicar, no era su intención decir cómo pasó de una cosa a otra, sino tener una teoría que cómo se fue dando. ¿Cómo pudo haber sido? Y nuevamente si habla de cómo Dios lo hizo, pues la intervención de Dios en la conciencia de un ser omnímido. Bueno,
Esto nos limitamos a decir simplemente que ha sido un salto evolutivo. O como dijo un científico una vez, el empujón. Se dio un salto evolutivo. Pero no por coincidencia, ¿verdad? No por coincidencia. Indudablemente el salto evolutivo del que estamos hablando, que es la vida humana, estamos hablando de un ser con conciencia que le permite ser libre. Entonces ya es el sexto día de la creación, el culmen de la obra, y esto, todo lo que existe, las estaciones, no solamente dan fuerza a la vida en sí misma, sino a la vida humana. O el hombre se ha podido adaptar a la vida humana, y no ha habido una transformación evolutiva del hombre, sino una evolución de su conciencia, y esto es lo que llamamos progreso. O sea, todo ha sido en favor de que el hombre progrese. Cada vez que el hombre se enfrenta a una cuestión de la naturaleza, no le destruye, sino que le ayuda a tener conciencia de sí mismo, que es precisamente la fuerza de la libertad, ¿verdad? La fuerza de la libertad es tener conciencia de sí mismo para poder vivir. ¿Qué es el trabajo del hombre? La ciencia. Descubrir los patrones y el diseño, y en eso se gloría el hombre. Para mejor entender. Para mejor entender y para mejor vivir. O sea, no solamente, pero en eso se gloría el hombre, ¿verdad? Por eso gloría el hombre. A mí me llama la atención, por ejemplo, que los campesinos antes sembraban conforme el mes de enero. Cada día del mes de enero representaba un mes del año, lo anotaban, inclusive los menonitas aquí en Estados Unidos sacan un almanaque de cómo va a estar el mes del año. En este año, por ejemplo, mayo, septiembre y octubre van a ser lluviosos, lo que quiere decir que va a ser un mal año. ¿Quién sabe? A ver, yo no soy campesino y no lo conozco, pero si hay señales de lluvia en mayo. Bueno, pero lo importante es esto, ¿verdad? Cómo el hombre se enfrenta a la naturaleza, tiene conciencia de ella y se admira de ella. Y en eso está su vida, ¿verdad? El Papa sacó en un documento, el Papa Francisco sacó un documento en el que pide el Laudato Si, el acercamiento a la naturaleza, porque es una casa común y todo esto, pero dice, el hombre no ha sido creado para el cristal y el cemento. Y los descubrimientos de psiquiatría ahora, ¿verdad? De la recuperación de quienes han padecido el alcohol y la droga, del sistema neuronal, al exponerse al aire, al agua y a lo verde. Al sol. El sol, sobre todo el sol, ¿verdad? Bueno, el sol, aunque no estés con problemas neuronales, se te dan si no tienes sol, ¿verdad? El caso de unas religiosas que estaban mal y mal y mal. Y bueno, pues el doctor les dijo, bueno, madre, pues está usted mal y mal. Oigan, ¿a dónde hacen el recreo? No, pues dentro del convento. No salen, no, nunca. Pues ahí está el problema. Porque por más vitamina D, C y todo, pues la noche. Necesitaban que les diera el sol. Entonces, la religión, pues la vivían bien, ¿verdad? Pero la ciencia no. Entonces dice, la conciencia tiene dos instrumentos, que es el conocimiento humano, la ciencia y la conciencia. Es el instrumento de la vida humana, es la ciencia y la conciencia. La ciencia sin conciencia puede ser destructiva. Y la conciencia sin ciencia puede ser interrumpida, ¿verdad? Puede ser, no tener, como el caso, ¿verdad?, de los científicos que hablan en contra de la religión porque no la conocen. Y los religiosos que hablan en contra de la ciencia porque no la conocen. Entonces parece que la ciencia y la religión están peleadas, cuando lo que están peleados son los ignorantes, ¿verdad? Porque no se conocen. Que no se hablan entre ellos. Que la religión... Pero pues la ciencia ha desarrollado mucho gracias a la religión católica y a católicos, no exclusivamente. Obvio que la ciencia, pues, hay todo tipo de naciones y personas religiones que la practican, pero hay muchos católicos, sacerdotes, que, bueno, pues, han desarrollado mucho en la ciencia, como el de Georges Lemaitre, antes de Humboldt, él ya había descubierto
la expansión del universo. Y luego el padre que descubrió o aprendió sobre la genética, el genoma humano. El genoma humano, el padre, el monje, ¿verdad? De los chícharos. ¿Cómo se llama? Mendel, ¿no? ¿Los chícharos? Sí, ¿no? Fue el comportamiento de la genética. Fue el primero. Bueno, ese podría ser otro regalo, aceptar la civilización occidental como una evolución de la conciencia del cristianismo para la humanidad. Es como alguien que está enfermo y está postrado y dice, pues es que yo confío mucho en mi Dios que me va a curar y Él me va a mandar la salud. Y entonces va un doctor o va una enfermera o va su mamá o su pariente y le dice, mira, vamos, tómate esta medicina o te vamos a llevar hasta estos estudios. Y no, porque yo no me hago nada de eso, porque Dios me va a curar, porque yo leo el Evangelio y rezo el rosario todos los días. Ahí está faltando, pues qué bueno, ¿verdad? Que tiene fe, pero le está faltando la conciencia. Finalmente también Dios nos dio la conciencia para, ¿verdad? Bueno, exactamente. La conciencia, cuando está ideologizada, se interrumpe su completo desarrollo, ¿verdad? Y entonces aquí, la primera parte es descubrir que la vida humana tiene un favorecimiento del universo entero, porque los retos y todo lo que tiene que hacer el hombre, que el hombre se gloría de descubrir la ciencia, o sea, los patrones y todo el sistema en el que vive, el sistema ecológico en el que vive. Es la vida del hombre, es descubrir lo que se ha creado. Y el segundo aspecto es que esta vida se desarrolla si hay conciencia, porque si no hay conciencia se destruye, ¿verdad? Como antes de Cristo, la conciencia que no estaba iluminada por el Evangelio, pues era destructiva. La destrucción de los sumerios, la destrucción de los babilonios, la destrucción de los griegos, de los persas, de los griegos, y los romanos venían en el mismo camino, pero tienen la oportunidad de recibir el Evangelio y se convierten en potencialmente la civilización occidental que ahora vivimos, ¿verdad? Bueno, esto como un resumen de que no solamente la vida tiene un favorecimiento del universo, del cosmos en general, el estudio de la astronomía, el estudio de la biología, el estudio, bueno, todo esto, ¿verdad? Sino además que necesita de la conciencia para poder usarlo. Porque como ahora ha desarrollado esta moral también, este valor de la vida, las leyes, como dice, este es un progreso de las leyes que existían antes de Cristo, y luego las leyes que existían cuando estaba Cristo en la tierra, y las leyes de después de Cristo gracias a la civilización occidental, han ido mejorando, y la moral ya antes si se hacía una cosa decían, bueno, está permitido. Hablemos de la esclavitud o de, no sé, comprar mujeres para casarte y tener hijos, ¿verdad? Ahora no, espérate, es que eso a lo mejor antes estaba bien todavía, ¿verdad? En Pakistán y en Afganistán todavía, ¿verdad? Pero ahí no es una sociedad occidental. No es exactamente. Pero entonces ya ahora en la sociedad occidental ya no, pues eso no está bien. Y entonces ahora ahí vemos cómo las culturas, aunque todas son ricas y hermosas, pueden ser bonitas, ahí se ve que no todas las culturas son tienen iguales. En desarrollo evolutivo de la conciencia, ¿verdad? Sí, porque entonces ya pues aquí en Estados Unidos o en algunas partes de México, pues es impensable, ¿verdad?, que compres a una mujer para casarte con ella. Pero en 2025, en Pakistán, o lo que estaba usted Afganistán. diciendo. Y bueno, ahora el peligro en Siria, ¿verdad? Que se ha llegado a un entendimiento, pero indudablemente es eso, ¿verdad? El que la teocracia ha sido el sistema mejor para la civilización, para la cohesión de la civilización, pero dentro de las teocracias, el cristianismo ha sido quien más ha iluminado la conciencia para vivir una civilización
meramente, totalmente evolutiva en el progreso humano. Bueno, entonces ya estamos hablando de la otra parte, ¿verdad? O sea, no solamente la vida humana, el descubrimiento de la genética, el descubrimiento de la sociología, el descubrimiento de la biología, no solamente estamos hablando de que favorece la vida, sino la última parte que podríamos hablar y mucho, sino que el hombre tiene en sí mismo, el ser humano tiene en sí mismo un deseo de trascendencia, una trascendencia. En todas las esquinas o partes de la Tierra, del planeta Tierra, todas las culturas buscan esa trascendencia. Exactamente. Las culturas necesitan ser iluminadas en su conciencia, pero toda cultura necesita una civilización para poder vivir, pero además desea la trascendencia. O sea, trascender, ¿verdad? El misterio de lo que hay más allá después de la muerte. Esto ha sido en todas las culturas. Porque pues pudiéramos pensar, pues ya se acabó, ya se murió mi mamá, mi abuela, y ya no hay nada ahí, y ese es el fin de la vida. Pero sin embargo, en toda cultura hay un deseo de más. O sea, y también lo comentaba el padre Che, el programa anterior que tuvimos, como en Egipto a los monarcas los enterraban con soldados o con comida o con armas. ¿Por qué? Porque pues esa persona va a otro mundo, continúa en otra vida y lo mandaban preparar. Entonces, ¿por qué? Porque creemos que hay vida después de la muerte. Bueno, todas las culturas han tenido una idea de lo que pasa, una cosmovisión trascendente del ser. Y nosotros tenemos esa visión, pero ¿por qué nos fue? Bueno, esta es la parte, ¿verdad? ¿Por qué el cristianismo ha tenido tanto desarrollo? Porque responde a una inquietud del hombre, ¿verdad? Primero, el ser conscientes de nuestra fraternidad, de nuestra común, de nuestra comunión, la necesidad de comunión. Nuestra casa común y la que no podemos vivir solos. Entre nuestra comunión, en general, ¿verdad? Ha sido la respuesta mejor que se ha dado para la necesidad de vivir en comunidad. Y por eso, respondiendo a eso, ha sido tan eficaz la extensión del cristianismo, pero también porque responde a este llamado, ¿verdad? Es un llamado que tenemos en nuestro corazón de vivir para siempre. La trascendencia de vivir para siempre. Alguien ideológicamente puede negarlo, pero negándose a ese deseo interior de existir siempre, ¿verdad? Y de alguna forma yo he escuchado, nos convertimos en polvo de estrellas. Bueno, lo que queremos es vivir y de otra manera. Nos convertimos en polvo de estrellas, queremos vivir de otra manera y tener conciencia de otra manera. Pero aunque ideológicamente neguemos la existencia de un Dios, hay el deseo de vivir para siempre. Lo digamos como lo digamos. Alguien que dijo por ahí, no somos polvo de estrellas y vamos a seguir siendo polvo de estrellas. Alguien puso ahí fosfato y sulfuro y todos los materiales, y al último puso hombre. Bueno, no, ahí no podemos ver un hombre, ¿verdad? El hombre es una esencia, presencia y potencia que tiene una conciencia, una materia, pero una fuerza que lo lleva a la trascendencia. Quiere trascender y esto lo llamamos progreso. Bien. El hecho de que somos únicos. Todos tenemos una huella digital distinta a la de cualquier otra persona y todos contamos en el corazón de Dios. Parece un diseño, ¿verdad? Parece otro propósito. Bueno. Y todos tenemos un propósito. Dios nos ha dado un propósito. Hay que preguntarle a Dios todas las noches, Señor, ¿para qué soy bueno? Aquí nos abre este misterio, ¿verdad? Toda vida humana refleja indudablemente
Toda vida humana refleja realmente en su individualidad, refleja una característica común de una realidad que nos trasciende, la superior. Y el milagro de que podamos comunicarnos con Dios así, mejor que con teléfono. Nada más nos presionamos y nos ponemos a hablar con nuestro Creador y ya. Es un milagro poder comunicarnos con el Creador del universo. Llama la atención, vea, que en la psicología, en los estudios de psicología en la Universidad de Oxford, vea, si la religión ayuda al hombre o no, se ha encontrado, vea, que este es el mejor estado de una persona, la religiosidad. Qué coincidente, ¿verdad? Parece un plan. Bueno, un diseño. Sí. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía, por escucharnos. Gracias por apoyar a Cristo Rey Radio con sus oraciones, con sus donaciones también, apoyarnos en la compra de boletos, visitando a Jorge en los distintos puntos de la ciudad en donde está. Y pues mil gracias por su generosidad. Es gracias a ustedes que Cristo Rey continúa al aire. Y pues si tienen, quieren conectarse e informarse qué podemos hacer para que no aprueben el aborto en Chihuahua, les repito mi teléfono 915-566-1407, me mandan un texto o por WhatsApp y les doy más información. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Padre, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Dios nos llama a una vida mucho mejor. Amén. Amén. Respeto a la vida humana. Así sea.